Profesor Oscar Caram, que se ha integrado aquí a la Ventana Andina desde la semana pasada, así que ya te estamos saludando, Oscar, dando la bienvenida a este espacio de historia y de pasado y presente, ¿no? Y futuro. ¿Cómo va, Oscar? ¿Todo bien? Buen día. Hola, buen día, gente. ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos. Me alegro. Aprovecho ahora que hacemos mucha introducción, queremos saber cómo estás, que te querríamos servir un cafecito, porque ya estábamos tan ansiosos también por el contenido que creo que cada vez vamos a hablar menos, vamos a hacer menos preludio y a meternos de lleno, porque además hoy de hecho nos convocan, ¿no? 2 temas. Pero para empezar no podíamos dejar de mencionar, ¿no? el 17 de agosto y lo que significa esa fecha, Oscar. Sí, efectivamente. Como todos sabemos, ayer se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín. Falleció en 1850. Brevemente, uno lo que puede pensar en estos casos es como siempre hay una ocasión como para ver qué lecturas del pasado hacemos y qué incidencia puede tener en lo que uno piensa desde el hoy, ¿no? Y obviamente que la lectura de la vida y la trayectoria de San Martín, tan rica, tan importante, tan fuerte, es un personaje clave en la historia argentina, no estoy descubriendo nada, prácticamente es un personaje que no tiene discusión, no importa desde dónde se lo mire, pero sí se han hecho lecturas diferentes de su accionar y de sus ideas y cómo llevó adelante su tarea emancipatoria en un momento tan crítico, ¿no? De constitución de alguna forma de la nacionalidad, ¿no? En aquel momento en aquella etapa tan terrible. Y yo pensaba de alguna manera que, bueno, cada uno de nosotros, de su lectura del pasado, de su postura en el presente, uno puede rescatar cuál es el San Martín que a uno más le gusta, ¿no? Cuál es el San Martín que a uno más le pinta. ¿Hay muchos San Martínes? No sé si hay muchos San Martínez, pero hay lecturas diferentes. Así como hay lecturas diferentes de cualquier aspecto del pasado y de cualquier personaje del pasado. Y yo creo, al menos en lo personal, yo estoy muy lejos de aquella lectura que plantea que San Martín era el santo de la espada, digamos, ¿no? Esa línea Mitre, Ricardo Rojas, Torre Nilsson, para decirlo de alguna manera. Claro, Torre Nilsson, claro. Claro, de esa persona impoluta, sin defectos, éticamente intachable y demás, etcétera. Yo me quedo con el San Martín, obviamente con el San Martín de carne y hueso, el San Martín humano, con contradicciones, con sufrimientos, con padecimientos, pero sobre todo el San Martín de las fuertes convicciones políticas. Y en este punto yo creo que es el punto más importante, cómo se lo ha de alguna manera despreciado en el aspecto político ideológico a San Martín. Y me parece que en la etapa más importante de su actuación, que fue alrededor de la Declaración de la Independencia de 1816 y hasta la independencia del Perú, ese momento tiene toda esa etapa, tiene una enorme riqueza en cuanto a cómo él se maneja políticamente la situación. Y hay una lectura que viene de Mitre para acá, que se plantea que él era un gran militar, un genio militar, pero que de política no sabía nada y que él estaba siempre aparte de la política. Y eso es una lectura interesada, en el sentido de que solamente se lo considera un genio militar que llevó adelante una campaña brillante, que fue por donde a nadie se le había ocurrido, porque se le ocurrió cruzar los Andes, bueno, toda la historia que ya conocemos, no la voy a contar ahora, pero al no haberse implicado, según esa lectura, al no haberse implicado en la política doméstica y en las luchas civiles que estaban empezando a gestarse en aquel momento, en lo que eran las Provincias Unidas, entonces San Martín es como que políticamente no vale, nunca supo ubicarse. En realidad San Martín nunca transó con el poder porteño y luchó permanentemente contra ese poder comercial de los intereses de Buenos Aires, que además le impedían y le retaseaban los recursos necesarios para el ejército de los Andes, ¿no? Sí. Simplemente, mira, lo más importante, creo yo, puede resumirse en aquella famosa proclama de 1819, que él firma en Mendoza,
estamos hablando 1819, después de la campaña de Chile. Recordemos, la campaña de Chile termina en 1818, y antes de volver a pasar a Chile para embarcarse e ir a la campaña del Perú. En aquel momento San Martín, bueno, ya ha hecho toda una campaña realmente decisiva para el tema de la declaración de la independencia, y en esta proclama de 1819 yo creo que acá se lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Fíjense, no la voy a leer toda, obviamente por tema de tiempo y para no aburrir, pero hay algunos pasajes que obviamente más de una recordará. Él advierte de que se viene una fuerte expedición española, que los viene a atacar, que se está gestando en España. Entonces dice, vamos a desengañarlos pensando que ellos van a venir acá a derrotarnos, y entonces dice, la guerra se la tenemos... Perdón, una cosa importante, sí. Él arranca la proclama con el encabezado compañeros, así. Compañeros. Bien, compañeros. Sí. La guerra se la tenemos de hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos ha de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Nuestros paisanos los indios, atente a esto. Seamos libres y lo demás no importa nada. Yo y vuestros oficiales os daremos el ejemplo en las privaciones y trabajo. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, vuelve a repetir, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. Y la firma es San Martín, no pone general San Martín ni pone gobernador de Cuyo, no, San Martín. Yo creo que esta proclama lo pinta de cuerpo entero en cuanto a sus convicciones, es muy fuerte en ese sentido, y por eso fue una proclama que estuvo de alguna manera oculta en la enseñanza de nuestra historia argentina durante muchos años, y se coló en algún momento, y bueno, hoy en día es algo que es de público conocimiento. Recordemos la película que protagoniza Rodrigo de la Serna, tiene un poco esa impronta. Tal cual, sí. La excelente biografía que ha escrito Norberto Galazo sobre San Martín tiene el título ese, Seamos libres, y lo demás no importa nada, ¿no? Sí, claro. Pero que de alguna manera acá se lo ven sus convicciones profundamente democráticas, y no es un anacronismo lo que estoy diciendo, ¿no? Y al mismo tiempo esta idea de que primero seamos libres, esta idea de la soberanía tan denostada en los últimos tiempos por el posmodernismo y por las teorías neoliberales, pero poniendo el fuerte énfasis en la soberanía. Si somos, me parece que este es el San Martín con el que a mí me gusta quedarme, ¿no? Bien. Hermoso repaso y revisionismo, Oscar, realmente. Y de revisionismo hablamos, y nos vamos a enlazar, Oscar, si te parece, con esto de, parece increíble, pero hay un revisionismo también que se no sé si es el término a aplicar, pero para una mirada de la historia, de la conquista a América, a los pueblos originarios, hoy en día, desde Europa, aún reivindicatoria y de una manera realmente fuerte, inusitado, que parte, como no podía ser de otra manera, de movimientos, partidos políticos y movimientos de ultraderecha, ¿no? Exactamente. Hablando de lecturas del pasado, el 13 de agosto último, se cumplieron 500 años, 5 siglos, de la caída de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, a manos del conquistador español Hernán Cortés. Y acaso sorprendentemente, para muchos y muchas, salió un tuit a modo de proclama, recordatorio del partido Vox, de ultraderecha española, reivindicando esa conquista, en un tuit en el cual aparece encabezado por una imagen, acaso angelical, si se quiere, pacífica, de los conquistadores españoles entrando a Tenochtitlán y recibidos por los aztecas que están ahí sentados al costado. Realmente es una imagen increíble, ¿no? Y el tuit dice: España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas, dice, y se manifiestan orgullosos de nuestra historia, ¿no?
Recordemos que este 13 de agosto de 1521, finalmente Hernán Cortés, después de prácticamente 3 meses de guerra encarnizada y luego de un fracaso del año anterior, logra finalmente derrotar a Cuauhtémoc, que es el emperador azteca que en ese momento gobierna el imperio, y produce una sanguinaria conquista, digamos, no solamente de Tenochtitlán, sino de todo el imperio, de todo el Valle Central de México, en lo que los españoles van a llamar Nueva España, y que es la futura conformación de lo que va a ser el virreinato de Nueva España. Es notable cómo desde hoy, del único partido de ultraderecha que se autorreconoce como de ultraderecha, que tiene representación parlamentaria, es la primera oportunidad que un partido de esta naturaleza en España logra representación parlamentaria desde la muerte de Franco, desde la de la nueva del proceso democrático español, y que salen con esto, ¿no? Que para muchos la lectura es que esto es una provocación, de alguna manera, porque obviamente mucha gente ha salido a reclamar este tema, sí, y a protestar por este tema. Suena una gran provocación. Suena como provocación, sí. Exactamente. Pero, a ver, desde mi punto de vista, es más que eso. A mí me parece que esto está marcando cómo estas tendencias de ultraderecha, no solamente en España, que están de alguna manera creciendo en distintas partes del mundo, y en el mundo hispanoamericano, recordemos Brasil, y lo que está pasando en ese momento con algunas tendencias en Argentina, a diferencia del neoliberalismo, de los cultores del neoliberalismo, sí intentan hundir sus raíces en la historia y buscan de alguna manera antecedentes o gente o hechos o gestas con las cuales quieren engancharse históricamente. ¿Por qué digo a diferencia del neoliberalismo? Porque el neoliberalismo es un puro presente. No hay una ahistoricidad, digamos, en el neoliberalismo. No hay de ninguna manera una idea de discutir el pasado. Directamente lo borran, directamente lo niegan, ¿no? O lo remiten a frases hechas, como por ejemplo que la gran tragedia de la Argentina son los últimos 70 años, por ejemplo, ¿no? Ignorando absolutamente todo. Pero la esencia, digamos, del neoliberalismo es: no tenemos historia, lo que tenemos es puro presente y acaso algún proyecto de futuro. Todo está en la expectativa de lo que va a venir, ¿sí? Claro. Estas nuevas posturas de ultraderecha, aparentemente, por lo que estamos viendo, están tratando de hundir en el pasado sus raíces y tratar de proyectarse en el presente y su proyecto de futuro en función de aquel pasado. Entonces, de alguna manera, esta idea de un partido que está en contra de la integración europea, de la inmigración, de los derechos de las minorías sexuales, contra la despenalización del aborto y la reparación de las víctimas del franquismo, de alguna manera se está reivindicando un hecho como que es una conquista en la cual el imperio español, en aquel momento, que uno de los imperios más poderosos de la tierra en aquel momento, logra imponerse y en su lectura liberar a otro pueblo de un supuesto de un supuesto imperio sanguinario que tenía dominado a buena parte de América del Norte, América Central. De alguna manera lo que está planteando es su postura en el presente y su proyecto de futuro, ¿no? Me hace acordar a cuando se celebró los 5 siglos de la llegada de Colón a América, claro, ¿no? Y que en aquel momento que se buscó disfrazar, se intentó teñir con lo que se llamó encuentro de dos culturas. Totalmente. ¿No? Y que coincidía, y no casualmente, con una preocupación que en ese momento tenía España, porque era sede de alguna manera de capitales que invertían o compraban empresas estatales en América Latina, especialmente en la Argentina, ¿no? Recordemos Aerolíneas Argentinas, inversiones en distintas empresas que el gobierno de aquel momento en la Argentina liquidaba a precio vil. Claro. O sea, tenía mucho que ver esa lectura. O sea,
el encuentro de dos culturas, cuando en realidad había sido una conquista sanguinaria, de alguna manera ocultando y dejando de lado lo que fue un verdadero genocidio. Fíjense, Macarena, Roberto, que de acuerdo a estimaciones muy serias, muy bien hechas, se piensa o se ha calculado que entre 1519, que es cuando empieza la guerra de conquista española en México, hasta 1607, en ese lapso, la población mexicana cayó un 95%, la población autóctona mexicana. Fue barrida prácticamente. Una tragedia demográfica en función no solamente de la guerra y de las masacres que perpetraron los españoles, sino además las enfermedades que trajeron, el hambre que conllevó la desestructuración y la ruptura de los círculos de la estructura productiva de los pueblos, el sometimiento a la servidumbre de grandes masas de población, que provocó esta enorme y gigantesca caída demográfica, que no es solamente privativa de México, ya había pasado en las islas del Caribe y también se va a repetir en América, en el área andina de América del Sur, ¿no? Este partido Vox, volviendo a estas declaraciones, fíjense que tiene vínculos con un grupo ultraconservador de raigambre católica en México, que se llama El Yunque. Y tiene que ver está ligado al desarrollo de este partido español liderado por Abascal. Comparten tanto Vox como el Yunque una visión similar sobre este México de la conquista. Quien salió a contestarle fue el mismo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que dijo: considero ofensivo, dijo, volver a la vieja polémica de que los originarios de Mesoamérica eran bárbaros, ¿no? Claro. Y se pregunta, ¿trajeron civilización a la tierra que Cortés bautizó como la Nueva España? ¿Valieron la pena tantas muertes, tanto pueblo arrasado, saqueado y quemado, tantas mujeres violadas, tantas atrocidades ordenadas por el mismo Cortés? No hay justificación alguna ante tan terrible desgracia. La respuesta es un no categórico. Y sigue diciendo más adelante: apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés, y sin ningún fundamento legal, porque eso se puede probar, no había ningún fundamento legal, se autonombró alcalde. Fue el primer fraude, dijo el mandatario, ¿no? Y Vox, redoblando la apuesta, lo calificó a Andrés Manuel López Obrador como un mediocre con ínfula. Fíjese cómo descalifican, sin argumentar, a una persona, a una personalidad de la talla del presidente mexicano, reconocido mundialmente como una personalidad muy importante, muy instruida, muy preparada, y que en este momento, digamos, obviamente ofendido, porque realmente ese tuit de Vox es brutalmente ofensivo, ¿no? Preguntarán más de uno, bueno, sí, pero los aztecas era cierto que tenían sometidos a pueblos de México, del actual México, y es cierto, digamos, el imperio azteca, así como el inca, es un imperio que tuvo un velocísimo crecimiento de alrededor de 100 años, en la cual logra dominar todo el Valle Central de México, sometiendo a distintos pueblos que habitaban esa meseta, la meseta central de México. Y los sometía ¿de qué manera? Obligándolo al pago de tributos, o trabajando directamente para ellos, digamos, o lo que solían hacer de manera mucho más sanguinaria, más horrible, que la llamada Guerra Florida, ¿no? La captura de prisioneros para ser sometidos a sacrificios humanos, digamos, en honor a sus dioses. Eso es cierto, de alguna manera eso pasa. Ahora, ¿quién autoriza? Pensemos en el presente, ¿no? Y fíjese lo que está pasando ahora en Afganistán y lo que vino pasando en toda esa zona, en Afganistán, Irak. Cuando una potencia se autoasume como liberadora, como portavoz de la libertad, de la civilización, supuestamente para terminar con los escarnios o con los asesinatos que están haciendo otros, ¿no?
Bueno, esta gente, evidentemente, Vox lo que intenta, hoy en pleno siglo XXI, es legitimar esa supuesta autoridad que tenía el Imperio Español para decir qué era bueno y qué era malo, y qué era civilización y qué era barbarie, ¿no? Historia y presente unidas. Oscar, muchas gracias. Abrazo desde aquí y el miércoles que viene te tenemos nuevamente por aquí, ¿sí? Gracias a ustedes. Un placer. Un abrazo, gracias. Igualmente, que sigan bien.